Bueno, mis hermanos, pues nos gozamos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios, como cada semana. Pues es un gusto siempre para mí, pues prepararme durante la semana, ¿verdad? Y orar al Señor y pedirle al Señor, ¿verdad? Discernimiento de su palabra. Siempre le pido al Señor que me ilumine, para que me muestre su palabra revelada, ¿no? Y que me muestre pues el mensaje que es de traer, ¿no? Y esto es la continuación el día de hoy de la carta, la epístola que estamos exponiendo, que es la primera de Tesalonicense, ¿verdad? La primera carta que le envía el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Eh, Siempre cuando estudio estas cartas, siempre pienso y digo, nosotros tenemos un lado de la historia. Nosotros tenemos una parte de la conversación, ¿no? Porque nos falta otra parte de la conversación que no la tenemos. Por lo general, Pablo, ¿verdad? Cuando envía una carta, es basándose en una información que a él le llegó. Pero esa información no la tenemos nosotros. O sea, que tenemos nada más, ¿verdad? Nos basamos en una parte de la conversación. Así que Timoteo le trae al apóstol Pablo un reporte de la iglesia de Tesalónica con una, ¿verdad? Una información pues que para muchas iglesias sería una de gran bendición, ¿no? Diciéndole, esta iglesia ha sido una maravilla. Estos hermanos se aman entre ellos, estos hermanos se apoyan, ha sido, están entregados y comprometidos al Evangelio, a la palabra del Señor, salen, predican, evangelizan, entre ellos se edifican y es una bendición, ¿verdad? Cuando como pastor se recibe esa información, ¿verdad? Ciertamente el apóstol Pablo, pues lo que hemos venido aprendiendo, el apóstol Pablo pues está preocupado porque es una iglesia que le tomó apenas 3 semanas para disipularla, ¿no? A veces muchos necesitamos hasta años para ser discipulados. Esta iglesia en 3 semanas, pues el apóstol Pablo lo discipuló. Pero sí hubo cierta información, ¿verdad? Que quizás a lo mejor no les faltó por el tiempo, ¿verdad? Muchos de ellos quizás a lo mejor no comprendieron ciertas cosas. Y es donde el apóstol Pablo se enfoca, ¿no? Fue una iglesia muy perseguida, una iglesia que fue muy atribulada, como bien vimos, ¿verdad? Mensajes pasados, vimos pues los judíos estaban detrás de Pablo, pues haciendo desastres en todas estas iglesias. Dice que lo persiguieron hasta Berea y ahí estuvieron. Y pues a raíz de eso, lo más probable es que muchos de nuestros hermanos en Tesalónica perdieron la vida, ¿verdad? Fueron perseguidos, muchos perdieron la vida y los hermanos que estaban ya en Tesalónica estaban como que preocupados, ¿qué pasaría, no? ¿Qué va a pasar con esta gente, con los que murieron, con los que quedamos? El apóstol Pablo le explicó y le habló y les enseñó acerca de los tiempos del fin, ¿no? De cuando la venida del Señor y todo esto. Más sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le afianza, ¿verdad? Y esta información. Es interesante porque, bueno, la semana pasada estuvimos exponiendo el final del capítulo 4, versículo 16 en adelante, y hablamos sobre el arrebatamiento, ¿no? Cómo iba a ser este evento, ¿no? Lo que es el arrebatamiento. Como vimos, pues la Biblia dice y nos enseña que algo contrario que se nos ha enseñado en tiempos pasados, que el arrebatamiento va a ser silencioso, ¿no? Siempre se nos ha enseñado que de repente se desapareció y nadie se enteró qué pasó. Pues no, la Biblia nos enseña que no va a ser un evento silencioso. Y eso lo vimos la semana pasada. Estudiando y preparándome para esto, se me vino a mi memoria una iglesia a la cual nosotros asistíamos en Davie, Florida. Yo fui a un retiro de varones y recuerdo que en ese retiro de varones fue por 3 días
Y estuve yo allí y recuerdo que muchos hermanos compartieron una experiencia muy interesante, muy interesante. Y ellos contaban que el año anterior habían hecho una especie de ejercicio. Ellos cuando llegaron le dijeron, algo va a ocurrir el último día. Cuando ustedes escuchen un aviso, que por lo general no es común, ustedes corran al lugar, al templo, ¿no? Principal. Es un lugar de estos tenía un lago precioso y esto para acampar, ¿no? Y tenía cabañas y todas estas cosas. Pero en el centro tenía un lugar de reunión, que ahí es donde pues nos reuníamos para los servicios y todo esto. Y ellos dijeron eso el primer día a todo el mundo, le dijeron algo va a ocurrir el último día. No sabemos en qué momento, pero va a ocurrir algo. En lo que ustedes escuchen, ustedes corran al templo, ¿no? Y ellos decían que, bueno, estuvieron ese día expectante, ¿no? Ese tercer día viendo qué pasa, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Resulta que en la madrugada, en la noche, escuchan una sirena. Hay una sirena y bueno, ellos hicieron lo que le pidieron, ¿no? Corrieron hacia el templo. Dice que llegaron, unos entraron, lograron entrar al templo y todo esto, y a los pocos minutos cerraron la puerta. Y estaban así como que, bueno, ¿qué está pasando, no? Y los que estaban afuera estaban tocando la puerta, el lugar tenía varias puertas, e intentaron entrar por diferentes puertas y no pudieron entrar. Por más que gritaban y decían, ábranos la puerta, pues nadie abrió la puerta. Ya la puerta se cerró. Entraron, oraron, alabaron al Señor, estuvieron ahí como espacio de, no sé, 30 minutos, algo así, cuentan ellos. Los hermanos se quedaron afuera. Al rato, el predicador, pues el expositor, dijo, abramosle la puerta a los hermanos que se quedaron afuera y entraron. Comenzaron a preguntarle, ¿qué se sintió? ¿Qué pasó? Y unos comenzaron a decir, bueno, es que me quedé dormido. Otro, me entretuve. Otro dice, no corrí, simplemente me vine caminando y pues, cuando llegué ya la puerta estaba cerrada. Y cada quien comenzó a dar una excusa, ¿no? Del por qué no llegó a tiempo. Lo cierto es que no estaban preparados, no estaban listos. Los que pudieron entrar y llegar a tiempo fueron los únicos que estaban preparados, listos, atentos del mensaje que se les dio el primer día que llegaron. Los otros estaban como... Y qué interesante, porque ellos experimentaron ese día lo que era quedarse fuera, lo que era no estar preparado para el momento. Y eso lo quise compartir con ustedes porque así necesitamos estar nosotros. Necesitamos estar velando. Necesitamos tener nuestras lámparas llenas. Necesitamos estar listos. Amén. Para que cuando venga el ladrón por la noche, no nos encuentre, ¿verdad? Pues dormido, ¿verdad? Entretenidos. Y eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Esto es un tema que quizás a lo mejor, pues, algunos los están tocando. Yo lo toco porque, como siempre digo, pues, el Señor pone en mi corazón exponer una carta, exponer un libro, ¿verdad? Y pues, este es el capítulo que toca hoy. No es por algo personal, no es por quizás buscar que me vean audiencia o buscar más views, buscar más que tocar temas sensacionalistas para que la gente nos vea más. No, simplemente es un tema, ¿verdad?, que es importante que nosotros como iglesia sepamos. Y estemos atentos, mis hermanos. Estemos atentos. Como dije la semana pasada, la iglesia está llena de mucha gente que se va a quedar el día del rapto. Lamentablemente. Lamentablemente. Así que estemos atentos. No es juego. No es juego. El Señor nos dice su palabra. Yo voy a comenzar, aunque vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, pero yo quiero comenzar
leyendo primero palabra del Señor en Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 1. Mateo 24, versículo 1. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor y Salvador, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos y darnos la oportunidad, Señor, de podernos reunir, Padre amado, Señor, en este lugar, como tu iglesia, Padre amado. Gracias, Padre Santo, Señor, por los hermanos que pudieron venir, que están aquí congregados, Señor. Padre, Señor, también te pido por los que no pudieron venir hoy, Señor, sé tú con ellos, Padre Santo, guardándolo, cuidándolo, Señor, y que dale la oportunidad, Padre amado, Señor, de que podamos ver su rostro pronto. Padre, Señor, te pedimos, mi Dios amado, que seas tú guiándonos, llevándonos, ministrándonos, Señor. Padre, Señor, que nuestras mentes estén dispuestas y nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, mi Dios, y que sea siempre tu palabra prosperada, mi Dios amado, en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Viene el Señor Jesucristo con sus discípulos, dice, salieron del templo. Cuando el Señor sale del templo, dice, se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. El edificio del templo, los historiadores, ¿verdad? Dicen que era un edificio preciosísimo, preciosísimo, precioso. Salomón construye el templo, ¿verdad? Es profanado, derribado. Luego Esdras y Nehemías lo levantan, ¿verdad? Pero Herodes lo engranda, lo ensancha, lo comienza, ¿verdad? Lo remodela, ¿verdad? Y hace un edificio espectacular. Dice que por fuera estaba revestido de láminas de oro que brillaba a lo lejos. Dice que las paredes eran por fuera de mármol blanco, una cosa impresionante, hermoso. Dicen que medía más o menos unos 500 yardas o más o menos eso, como 500 metros. Era algo impresionante lo que hizo Herodes. Lo amplió, ¿verdad? Amplió la parte, ¿verdad? De todo el edificio del templo completo. Era algo de los cuales los judíos se sentían orgullosos, orgullosísimos. Era un edificio espectacular. Para cualquiera se sentiría orgulloso, ¿no? Cuando tienes una casa así como de 3, 4 millones de dólares, tú quieres que todo el mundo la vea, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Todas esas cosas lindas, ¿verdad? Y los judíos se sentían muy, 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 muy orgullosos de eso. Pero el Señor les dice, de eso lo cual ustedes se sienten orgullosos, ese orgullo, lo que le lleva a ustedes al orgullo, eso va a ser derribado. Eso va a ser derribado. Mis hermanos, 40 años luego de esta palabra, el templo fue derribado. Algo que para muchos quizás no iba a ser, pues ocurrió. Tito dice que en el año 70 se levanta una turba judía, ¿verdad? Y hacen una revuelta y vienen los romanos y comienza la guerra, ¿verdad? Entre los judíos, los romanos. Al fin le meten candela al templo, las láminas de oro se derriten, todo se cae, los destrozos, todo fue, ¿verdad? Destrozado, destruido, tanto así, que hoy todavía no consiguen cómo estaba bien realmente estructurado o no están, dónde estaban los cimientos originales de todo. Así que el Señor Jesucristo comienza diciendo esto
comienza dando una profecía de que ese templo iba a ser destruido. Y fue destruido. Lo próximo, lo siguiente, pues si el Señor mismo dijo que el templo iba a ser destruido y fue destruido, entonces tenemos que creer lo siguiente. Muchas personas no piensan en eso. Muchas personas dicen, sí, quizás vamos a ser arrebatados, quizás viene el tiempo del fin, quizás el Señor viene, no viene, yo no sé, ¿verdad? Por ahora déjame vivir mi vida tranquilo, déjame disfrutar de lo que tengo, de mi trabajo, de mis cosas, de mi familia, de mis propiedades, ¿verdad? Prefiero ir a la iglesia y que me digan que voy a ser prosperado y que me digan que todo va a estar bien, que todos mis problemas se van a acabar, ¿verdad? Eso, ahí presto mucho más atención a eso que lo otro. Lo otro ya es como que algo que, bueno, eso va a pasar, ¿no? Ya sea que me muera o ya sea que realmente sea lo que sea. Mis hermanos, pero esto es algo muy cierto. Esto es algo muy cierto. Nuestra esperanza es que nosotros, bien sea que durmamos o estemos, ¿verdad? O muramos, o bien sea que estemos vivos, nosotros vamos a ser arrebatados de este mundo junto con nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir a morar con Él para la eternidad. ¿Okay? Y eso es importante que nosotros como iglesia lo tengamos siempre presente. Siempre presente. Porque yo creo que cuando tú vas a la universidad y tú estás estudiando, ¿verdad? Tú tienes en tu cabeza, tu meta es tener el título en tus manos. Y lo que hace que tú te trasnoches, lo que hace que tú pidas préstamo, lo que hace que tú hagas esto, no importa cuán lejos tengas que viajar, no importa lo que tengas que hacer, no importa, porque tienes una meta que cumplir. Tú quieres tener tu título en tus manos, tú quieres ponerte tu toga, tu birrete, y tú quieres, ¿verdad?, pararte y que seas diplomado, licenciado, o seas, ¿verdad? Eso es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo como cristianos. Proseguir hacia esa meta. Ese tiene que ser realmente nuestro norte. Eso tiene que ser realmente donde nosotros queremos estar. Pero para poder llegar allí, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trasnocharnos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que mucho, ¿verdad? Y viajar incluso y hacer cosas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Para poder entonces nosotros también poder en algún momento ponernos nuestra toga y nuestro birrete. Amén. Y dice que vamos a ir a morar, el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Y vamos a morar con Él para la eternidad. Amén. Yo creo eso, yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Yo lo creo y yo quiero estar ahí. Yo no, la verdad les digo, el hecho que nosotros estemos aquí hoy no es por algo religioso, no es por algo de que simplemente quiero compartir con mis hermanos o con mis amigos o con lo que sea, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí, mis hermanos, primero es un acto de obediencia. Segundo, es un propósito. Tiene que haber algo en que nosotros estemos aquí. Si no, ¿para qué venimos? ¿No? ¿Para qué estamos aquí? Y realmente es para aprender a cómo nosotros debemos vivir una vida perfecta y agradable, según la voluntad de Dios, para presentarnos nosotros puros sin mancha para ese día, cuando el novio venga por la novia y se realice lo que se conoce como las bodas del Cordero. En los cielos se va a realizar la boda del Cordero y cuando Él venga, lo que se le conoce como la Epifanía o la segunda venida de Cristo, entonces vengamos, ¿verdad? Como la esposa a reinar con Él por 1000 años y luego de eso la eternidad. El juicio y luego la eternidad. Bueno, juicio para nosotros. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, eso es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Porque si no creemos en eso, si nosotros no creemos en la resurrección, si no creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, pues entonces mi predicación es vana, nuestra creencia es vana, todo lo que nosotros creemos es totalmente vano y no tiene sentido. ¿Amén?
los discípulos tuvieron curioso y le hicieron 3 preguntas al Señor dentro de una, ¿no? Dice que estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, o sea, ellos estaban en el monte de los olivos, el templo estaba a lo lejos, me imagino que se veía algo espectacular a lo lejos, un edificio hermoso a lo lejos, y ellos estaban allí mirando aquella cosa tan bella y le decía, Señor, pero dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrán de tu venida y del fin de los siglos? Y el Señor le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Yo pienso personalmente que estamos en los últimos tiempos, definitivamente. Yo no sé si yo voy a experimentar lo que el apóstol Pablo deseaba experimentar, que era la transformación, ¿verdad? O la metamorfosis de nuestro cuerpo en vida. Posiblemente a lo mejor, pues yo muera, ¿verdad? Y no lo experimente en vida, sino que lo experimente desde la muerte. Amén. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, eso va a ocurrir la semana que viene. Yo no puedo ser tan atrevido de decir, eso va a ocurrir en 2, 3, 4 años. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero sí hay señales, mis hermanos, sí hay señales para nosotros poder discernir y más o menos entender cuándo va a ser el tiempo del fin. El Señor dice que van a haber muchos llamados Cristo y dice que a muchos engañarán. Dice en el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto es principios de dolores. Todo lo que estamos viviendo nosotros es principios de dolores, pero todavía no es el fin. Todavía tienen que ocurrir muchas cosas. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Ok? Dice más adelante, dice, el versículo 19, más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, de aquí el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos hermanos serán engañados. Muchos hermanos pues apostatarán de la fe. Hermanos, todo eso lo estamos viendo hoy. Todas esas cosas las estamos viendo hoy. Ciertamente en este capítulo, ¿verdad? Hay una gran porción que va a ser para el pueblo de Israel. Dice el versículo 26, dice, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por ahí hubo un japonés, un chino, no sé, que se agarró esto para él y él dijo que él era el Mesías, entonces se vino del oriente para el occidente y está ahora viviendo en Nueva York y allá montó una iglesia, ¿verdad? Y diciendo que él es el Mesías porque apegándose a esto, diciendo, ¿verdad? Que él vino de oriente a occidente. Ay, mis hermanos. Mira, es increíble. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces
Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Hermanos, esto es un evento real. Esto es un evento real. Tenemos que creerlo. No porque no haya ocurrido. Muchas veces he escuchado gente diciendo, pero es que ustedes tienen años diciendo que Jesucristo iba a venir. Ustedes tienen años diciendo que Cristo va a venir y mucha gente se ha muerto y ni siquiera Cristo ha venido hasta ahora. Y lo dije la semana pasada, ciertamente es verdad. Guerra han habido, sí. De hecho, se decía que en aquella época, ¿verdad? Cuando la destrucción del templo era aquel momento, la tribulación, había guerra, había peste, había hambre. Los cristianos tuvieron que salir exiliados. Está bien todo eso, pero como dije la semana pasada, las condiciones bíblicas proféticas no estaban dadas. Hoy hay muchas señales proféticas que no existían hace 100 años, que hay hoy. En los últimos 100 años ha habido más guerras que en la historia pasada. En los últimos 100 años hemos tenido guerras por montones. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo en Irak, la guerra en Afganistán. Estamos ahorita en una guerra. Ha habido muchísimas guerras. Si usted se pone a revisar, yo me puse a hacerlo. Hay una aplicación que yo tengo, se llama My Radar, y te pones a revisar. Hay terremotos en todas partes del mundo, sismos. De hecho, dicen que en los últimos 100 años se han manifestado mucho más terremotos que en tiempos pasados. O sea, dice Daniel, ¿verdad? También la ciencia aumentará. Hemos visto cómo en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? La ciencia ha aumentado más que en 4000 años. Hemos visto también la profecía de que Israel se hizo una nación en un solo día. Que eso fue en 1948. Mis hermanos, hoy por hoy, ¿verdad? Estamos mucho más cerca. Ya Israel es una potencia, ya Israel está conformada. Muchos israelitas están volviendo a Israel. Muchos se están yendo allá. Ya hay hoy por hoy mucho más indicios proféticos que hace 100 años. Entonces, todas las condiciones se están alineando. Todas las condiciones se están alineando. Dice, el capítulo 24 de Mateo, dice, en el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad, mis hermanos. Necesitamos estar velando continuamente. No sabemos el día ni la hora. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Dice el versículo 26. Lucas 17, 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mis hermanos, la Biblia nos habla y nos dice que los últimos días serán como los días de Noé, y también dice que serán como los días de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Está en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 nos habla de cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Y los estoy trayendo todo esto para que hagamos un poco de memoria y podamos entender y comparar los días de hoy. Ezequiel capítulo 16, versículo 48. Dice, vivo yo, dice Jehová. Ezequiel 16, 48. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Versículo 49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 50. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. Soberbia, soberbia, orgullo. Una persona soberbia es una persona que se cree autosuficiente, que no necesita de nadie, no necesita de nada, ¿verdad? Está llena de orgullo. De hecho, yo no sé si ustedes saben o lo han buscado, pero, por ejemplo, como la palabra que se traduce al inglés para orgullo es pride, ¿ok? Pride. Y cuando tú pones la palabra pride en Google, búsquenla, no les voy a decir qué aparece. Pero de eso estamos llenos hoy. Sodoma y Gomorra era una sociedad perversa, orgullosa, altiva. Ellos se creían, ellos eran, ¿verdad? Autosuficientes. Ellos, pues, era una sociedad lujuriosa, una sociedad pervertida, moral y sexualmente. Era una sociedad que dice aquí, ¿verdad? Soberbia, saciedad de pan, era gula, era comida, había de todo ahí, pero dice, y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Mis hermanos, nos quedamos locos hoy. Yo no sé cuántas horas nosotros pasamos en el teléfono siendo ociosos, pero el mundo está viviendo una época de ociosidad. Ociosidad. Estamos atontados con el teléfono, con los tablets, con la tecnología. Ya estamos, nos distraemos en todas las cosas, nos distraemos en cualquier situación, ¿verdad? Y no estamos prestándole atención a lo que tenemos que prestarle atención. Y dice que los días del fin serán como los días de Sodoma. Se estaban casando, se estaban comprometiendo, estaban comiendo, estaban haciendo su vida normal, ociosidad, metidos en el teléfono, en el tablet, y ya nadie le importaba el otro. Dice el versículo 50, se llenaron de soberbia e hicieron al final del versículo 49 dice, no fortaleció la mano del afligido ni el menesteroso. Cuenta la historia, ¿verdad? Que en Sodoma, Gomorra y toda esa área que estaba allí, porque no solamente fue Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, sino también ciudades vecinas que fueron destruidas. Dice que toda esa área, más Sodoma y Gomorra, específicamente, en la puerta de la ciudad, todas estas ciudades tenían la gente se reunía en las puertas. Dice que cuando entraban, llegaban los visitantes, por llamarlo de alguna manera, los turistas, las personas que iban de paso, ¿verdad? La cultura de aquella época era, y la vemos, por ejemplo, Abraham la practican, ¿verdad? Cuando vemos que el mayordomo de Abraham
¿verdad? Eliezer llega a buscar a Rebeca, practican también, le lavan los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú caminabas por, por, por piedra, ¿verdad? No tenían unos Nike, no tenían unos zapatos acolchados, ¿verdad? Todoterreno, sino que andaban en sandalias que quizás a lo mejor los pies se les rompían, ¿verdad? Y todo esto. Y era, ¿verdad? Algo, pues de aquella época, una práctica era, ven, lávate los pies, come, todo esto. Se decía que cuando estas personas llegaban, pues ahí los dejaban, los robaban, le quitaban el dinero, le quitaban comida y los dejaban allí a ver cuánto tiempo sobrevivían sin comida, sin agua y sin nada. O sea, era una sociedad bárbara. Mis hermanos, yo no sé si ustedes están viendo más o menos esas cosas hoy por hoy. Hoy por hoy estamos viviendo esos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Es importante que estemos muy atentos porque el mismo Señor Jesucristo dice, serán engañados los entendidos. Algunos entendidos van a ser engañados. Muchos de los que están en las iglesias van a ir a seguir al falso Mesías, van a ir a seguir, ¿verdad? Se van a ir por otras sendas, otras corrientes. Muchos van a llegar a la apostasía. Así que mis hermanos, tengamos cuenta eso. Vamos ahora sí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y ya pues teniendo esta información, esta introducción larga pero importante, ahora vamos a entender. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, es la continuación de lo que viene. Vamos a leerles el 4, ¿verdad? Del 3 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, ¿verdad? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? El que muere sin Cristo, los familiares, ¿verdad? Se entristecen, pero el que muere en Cristo, nos entristecemos también, pero nuestra esperanza es que lo veremos, ¿verdad? En el día del Señor. Dice, pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él, perdón. Porque Cristo es la primicia de la resurrección. Nosotros seguimos, ¿verdad? Lo que ya Él hizo. Ya Él resucitó. Dice, por lo cual os dimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Ese va a ser el orden. El orden va a ser, primero se levantan los que están muertos, ¿verdad? Y luego nosotros seremos transformados si aún estamos con vida en ese momento. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. O sea, eso va a ser un evento apoteósico. Es un evento que todo el mundo se va a enterar. No, eso no es secreto. Eso no es secreto. Como lo dije la vez pasada, que hablamos sobre Pablo, ¿verdad? Pablo iba con otros hombres, no iba en un caballo. A Pablo iba y dice que escucha la palabra del Señor. Pablo entiende perfectamente el mensaje, pero los otros no entendieron. Entonces, dice, ¿verdad? Que va a haber un estruendo, va a haber muchas cosas. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatado, la palabra griega es arpazo. Hoy la puse en mi estado de WhatsApp. Arpazo. Y esa palabra arpazo está en muchos textos bíblicos, incluyendo Felipe. Cuando Felipe le predica al eunuco, luego que el eunuco, ¿verdad?, es predicado, evangelizado, ¿verdad?, acepta al Señor, es bautizado, dice que Felipe fue arrebatado, ¿verdad? Arpazo, que es como quitar algo con fuerza. De ahí viene, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra zarpazo, ¿no? Cuando tienen un zarpazo, ¿no? Es algo rápido. Igualito, arpazo. Dice que Felipe es llevado a otro lugar, aquí en la tierra. ¿Okay? Muchos hacen la analogía y dicen,
Eso va a ser, esa es la iglesia. La iglesia va a predicar el evangelio, va a bautizar hermanos, va a hacer todo el trabajo de la obra, ¿verdad? De la gran comisión. Va a ser arrebatado, pero después viene otra vez a la tierra. Esa es la palabra que se utiliza ahí al paso. Dice que, ¿verdad? Seremos arrebatados. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ya Pablo pareciera, ¿verdad? Que ya le explicó, ya él les enseñó en esas 3 semanas que estuvo allí. Lo más seguro es que ya él le habló sobre eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Me llama la atención porque en el capítulo 4, versículo 15, vemos que Pablo dice, los que nos hemos quedado hasta la venida del Señor. Pero ahora nos encontramos en el versículo 2 que dice perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ven? El día del Señor es un día de juicio y rescate. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías capítulo 1. Bueno, Sofonías es un libro bastante pequeño. Tiene creo que 3 capítulos nada más. Hay que buscarlo con mucho detenimiento. Está entre Génesis y Apocalipsis, el que lo quiera buscar. Está después de Habacuc. Capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algázara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Por toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Wow. Wow. Mis hermanos, como dije la semana pasada, el día grande, el día del Señor, ese día que seremos arrebatados de esta tierra, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. No me crean a mí, crean al Señor. Seremos arrebatados, mis hermanos, ese día va a haber aviones cayéndose, carros chocando, trenes, esto, lo otro. Va a haber un caos mundial. Mundial. El que crea que eso va a ser algo muy bueno, no, se desaparecieron 1.500 millones de personas del mundo, no pasa nada, ¿no? Eso. Ya el mundo está preparando ya la respuesta, y es que fueron abducidos por los extraterrestres. Vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Lo que siempre hemos dicho, y va a salir por ahí Arcalos, el que tiene un programita ahí de los extraterrestres en History Channel, diciendo, yo se los dije. Y ese día History Channel todo el mundo va a ir a ver todos los videos de este hombre, ¿verdad? De los extraterrestres en la antigüedad y todo este rollo. Y Discovery Channel va a empezar a poner esas series, ¿verdad? De los extraterrestres y todas esas cosas. Todo eso va a ocurrir ese día. Van a empezar a llamar a todos los ufólogos, ¿verdad? Y todos van a tener todas esas versiones. Lo cierto, mi hermano, es que ya la Biblia nos los dice. Ya. Pastor Winston una vez me dice, hermano, deje una Biblia preparada para los que se queden en su casa. Yo le digo, ¿cómo? Sí, tú agarras una Biblia y le marcas todos los textos bíblicos ahí, de lo que tienen que hacer después del día del arrebatamiento, de todo lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir, porque va a haber personas que se van a salvar.
déjeme decirle. Van a haber personas que durante lo único que van a tener que atravesarse por la gran tribulación. Pero sí se van a salvar muchos. Entonces tú dejas ahí subrayado eso y déjales dicho, el día que no me vean más nunca porque fuimos arrebatados, vayan a mi casa, busquen entre sitio y en la Biblia yo les voy a dejar un mapa, ¿verdad? Una bitácora de todo lo que tienen que hacer ahora si ustedes quieren realmente salvarse. Hermano, la palabra del Señor es real. Es real. Amén. Dice, quiero leer esto. El doctor Edmund Hoover escribió acerca del día del Señor, dice, el día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento. O sea, no es algo nuevo, es una expresión familiar del Antiguo Testamento. Denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, librar a su pueblo y establecer su reino. Ese es el día del Señor. ¿Ven? Ese día va a ser un día increíble. Dice que vendrá como ladrón en la noche. A mí me abrieron el carro una vez y yo nunca me enteré, ¿no? De noche. El ladrón viene con sumo cuidado, pues y hace lo que va a hacer, ¿verdad? Y así mismo, tú ni te vas a dar cuenta. Para el no creyente será un día repentino. Pero para nosotros los creyentes es un día esperado. ¿Ven? Gloria a Dios. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Paz y seguridad. Esta semana escuché al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decir en una alocución que tuvo en el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, dando un mensaje muy bonito, pero cierra diciendo, yo invito al presidente Biden a que no solamente sea el líder de las naciones, sino que se convierta en el líder del mundo para que haya paz. Eso es lo que está creyendo el mundo. Que si viene un nuevo líder mundial, es cuando se va a poder lograr la paz. Ay, mis hermanos, mira, me da escalofrío, ¿yo? Créanme, esto no es juego. Se está preparando todo. Va a venir un liderazgo mundial, no creo que sea Biden, pero sí sé que ya está en la mente de muchos líderes, potencias. Un líder mundial, una moneda mundial universal, todo se va a ir y se va a concentrar en un solo poder mundial. Estamos próximos a eso. Cuando escuches paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello el día del Señor. Destrucción repentina, dice, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. Hermano, si usted no está en tiniebla, si usted está bien ante el Señor primeramente, entonces usted quédese tranquilo. Y hay que ser tranquilo. Dice, porque todos los que sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos de coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermano, usted y yo somos hijos del día. Usted no es hijo de la noche. ¿Verdad? El día originalmente, ¿verdad? Originalmente se hizo para estar despierto. Y la noche se hizo para dormir. Bueno, hay hermanos, ¿verdad? O personas que les toca trabajar de noche y lo invirtieron todo su horario, pues duermen de día, ¿verdad? Pero esos son casos aparte. Pero originalmente Pablo nos está diciendo y nos está
mostrando, diciendo, nosotros tenemos que estar despiertos, atentos, velando a la luz del día. Nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros tenemos que estar conscientes. No, dice, no durmiendo como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Espiritualmente dormidos. No estemos espiritualmente dormidos, entretenidos, perezosos, ociosos, despreocupados, puse yo aquí también en mis notas. Todo lo contrario, dice, pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de coraza de fe, de amor, esperanza, salvación como yelmo, sobrios, gozosos, alegres, en paz, meditando sobre la palabra del Señor, en comunión con la palabra del Señor. Mis hermanos, estamos entretenidos en las cosas del mundo. Las cosas del mundo nos están entreteniendo. Estamos perdiendo comunión con el Señor. Estamos más preocupados por cosas, como digo por ahí siempre, estamos más preocupados por las añadiduras que por el buscar el reino de Dios y su justicia. Es tiempo de estar y entrar en comunión con el Señor. No hagamos como los que duermen. Cuando dice borracho, se está refiriendo, no, borracho también, pero se está refiriendo, ¿verdad?, que está más metido en las cosas del mundo. En fiestas, parrandas, quién sabe, tanta cantidad de cosas, ¿no? Por ahí haciendo cosas que no tiene que estar haciendo, en vez de estar meditando y estar pensando en las cosas del Señor. Sobrios. Muchas veces la sobriedad es como que estoy muy acartonado y que tengo que ir, tú sabes. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir alegres, estén gozosos, gócense por la esperanza de Cristo, de la resurrección, que vamos a ser transformados, vamos a ir a vivir y a gozarnos con Él en la eternidad. Nosotros estamos aquí de paso. Entonces estemos gozosos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así lo hacéis. Debemos estar vigilantes, mis hermanos. La fe y el amor lo representa aquí el apóstol Pablo como la coraza, ¿verdad? La coraza que nos ponemos para que nos cuide nuestros órganos vitales. Y el yelmo, ¿verdad?, es como un casco, ¿verdad?, para que nos proteja la cabeza, nuestra mente, pensamiento. Estemos meditando siempre en la palabra del Señor. ¿Ven? Pablo, cuando habla de la ira, para que no seremos alcanzados, ¿verdad?, para que, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, mis hermanos. Yo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, personas que intentan basar la pretribulación, ¿verdad? Los que creen, eso lo hablé la semana pasada, hay tres opiniones, ¿verdad? Unos que creen en que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación, otros que va a ser raptada en el medio de la tribulación. Hay uno que también he leído que es la preira, ¿verdad? Que va a pasar por la mitad de la tribulación, pero no va a pasar las copas de la ira. Y lo otro es lo que es la post-tribulación. Como quiera que sea la creencia que usted tenga, ¿verdad?, y la que sea, eso no es determinante en cuanto a la doctrina del arrebatamiento. Usted puede creer, me da exactamente igual si viene antes, si viene después. Lo que sí no podemos poner en duda nunca, jamás, es que el Señor viene por su iglesia. El resto es interpretación. Usted puede interpretar lo que usted quiera, usted puede pensar lo que usted quiera. Lo que sí es cierto es que el Señor va a venir por su iglesia. Si es antes, gloria a Dios. Si es en la mitad, Señor, te pedimos fuerza para que nos ayude a pasar ese momento, ¿verdad? Y si es después, bueno, Señor, ayúdanos, ¿no? Porque va a ser fuerte lo que vamos a pasar. Así que lo que sí es cierto que no podemos nunca dudar es que el Señor viene por su iglesia. Más nada.
No perdamos el tiempo discutiendo con otros por esas cosas de que, si no, que esto, lo otro, de verdad, no pierdan el tiempo en eso. Entonces, muchos dicen, bueno, porque es que dice que Dios no nos pone para ira. ¿Y cómo nosotros vamos entonces a pasar por la tribulación? Eso no se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo dice, somos salvados del mundo, dice David Gossick. Dice, somos salvados del mundo, de la carne y del diablo. Pero primero y ante todo somos rescatados de la ira de Dios, de la ira que merecemos. Todo el contexto de Pablo aquí es el rescate del creyente de la ira de Dios, de la condenación eterna. Porque si usted y yo no aceptamos a Cristo, no hubiésemos aceptado a Cristo, usted y yo estábamos condenados a la condenación eterna, a la ira del Señor. Dice, sigue diciendo, nuestra agenda para ira fue designada de dos maneras. Uno, debido a lo que Adán nos hizo, somos puestos para ira, según Romanos 5, del 14 al 19. Número 2, debido a nuestros pecados, somos puestos para ira. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó nuestro lugar para la ira y nos reprogramó para ser puestos para salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual animados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Ese es un trabajo de nosotros como iglesia. El apóstol Pablo no está diciendo aquí, ¿verdad? Solamente el pastor, ¿no? Que pareciera muchas veces que esa es la tarea. Y el apóstol Pablo está diciendo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El doctor Edmund Hibbert dice, es claro y evidente que en la iglesia primitiva el cuidado de las almas no era delegado en muchos casos a un oficial individual, ni siquiera a los hermanos más dotados. Era un trabajo en el que cada creyente tenía una parte. Entonces, el apóstol Pablo dice, edificados los unos a los otros. Mis hermanos, llámense, críbanse. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia Victoria en Jesús. Hay otros hermanos en otras iglesias que también necesitan ser edificados, consolados. Porque pareciera muchas veces que en las iglesias se enseñan, ¿verdad? Que la iglesia somos nosotros los que estamos aquí. Pero la iglesia también trasciende estas cuatro paredes. Y tenemos hermanos en otras iglesias que también están atravesando por otras situaciones, que también necesitan que nosotros los consolemos, los ayudemos, hablemos con ellos, veremos con ellos, los saludemos. Yo llamo a veces a muchos hermanos de otras iglesias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, gloria a Dios, ¿cómo está por allá? Bien, sí, chévere, qué bueno, quería solamente llamarte para saludar. ¿Verdad? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, hermanos. Dice, hay tres aspectos que hay que reconocer. Dice, rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Los que trabajan entre vosotros. El líder o los líderes no deben ser reconocidos por el título, sino por su servicio. El título solo tiene validez si describe lo que la persona realmente es delante de Dios y el hombre. Y eso se llama y se reduce en una sola palabra que es integridad. Integridad. Dice, los que presiden en el Señor, ¿verdad? Esto es también reconocer la autoridad pastoral. Parece mentira, pero hay personas que todavía no reconocen la autoridad pastoral y no se dejan pastorear. Son personas que simplemente, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que me da la gana. Y más adelante lo dice, a los que os amonestan. Quiere decir, ¿verdad? Los que llaman la atención. O de una manera gentil o fraternal, los reprenden. Dice Leon Morris sobre esta palabra, dice, al mismo tiempo que su tono es fraternal, es como un hermano mayor. ¿Ven? Eso es así. Dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A los ociosos, los que están fuera de orden. Dice, ¿verdad? Dice que está... los que están ociosos, los que no quieren como que
los que hablan de su propia opinión, ellos hablan, ¿verdad? Tienen su propia forma de ser y dice, de aquí yo no salgo y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? O preferencia, no le gusta que le digan las cosas, no le gusta ser pastoreado, ¿verdad? A esto es lo que hay que amonestar, a los de poco ánimo, a los desanimados, a los débiles de carácter. Y dice, ¿verdad?, que hay que tener paciencia para con todos, para algunos, no para con todos, incluso todos los de afuera. Seamos pacientes, mis hermanos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mis hermanos, un cristiano real, un cristiano de verdad, perdona. No se venga, no anda vengándose de lo que me hicieron. Entonces dice, por favor, no se paguen el otro mal por mal. La palabra dice, ¿verdad? Perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo, ¿verdad? Si te encuentras con alguien, pues ayúdalo, ¿verdad? Un enemigo tuyo, dice, ayúdalo. Es una de las leyes que está en Éxodo, ¿verdad? Dice, si el buey de tu enemigo lo encuentras en el medio de la carretera, ¿verdad? Pues levántalo y llévaselo. No importa que sea tu enemigo, pero, ¿verdad? Es tu prójimo al final del camino. Dice, hagan lo bueno, está siempre gozosos. Esa es una actitud del cristiano. Estar gozoso. Dice, orad sin cesar. Dad gracia en todo. No dice que dad gracia por todo. Dice, dad gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Spurgeon dice, cuando la oración y el gozo, ¿verdad? Versículos 16 y 17. Cuando la oración y el gozo están casados, el primer hijo es la gratitud. Interesante, ¿verdad? Cuando la oración y el gozo están casados, el primer hijo es la gratitud. Dice, no apaguéis el espíritu. Mis hermanos, no apaguéis el espíritu. El espíritu se apaga. Hermano, el espíritu se apaga. Una vez le pregunté a mi primo y lo compartí siempre lo comparto, yo lo comparto eso con todo. Yo le dije a él, eso que me gustó lo que me dijiste, yo me lo agarré para mí y ya no te voy a dar más crédito. Pero yo una vez, cuando yo era primo, ¿verdad? Andando en el mundo, yo le decía, yo le pregunté a mi primo en aquel momento, él decía, chico, pero yo no tengo por qué congregarme, ¿cuál es el problema? Si yo creo, yo le oro a Dios, y yo creo en Dios, y yo para qué yo me tengo que congregar. Y él me dijo algo muy cierto, me dijo, haz de cuenta que estás haciendo una parrilla, como decimos los venezolanos, barbecue, y tienes un montón de charcoal, ¿cómo se llama? Carbones ahí, y los pones todos juntitos y se pone rojo, 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 todos están bien rojitos. Y de repente agarra el que está arriba, que está más rojito, 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 así en el medio, lo saca y lo pones aparte. Dale unos 10, 30 minutos y ahora míralo cómo está. Se apaga. Se apaga. Se apaga. Mi hermano, mantenernos nosotros en comunión, por eso es que el apóstol Pablo siempre, ustedes van a ver, Santiago, Pablo, todos siempre edifíquense, estén juntos, oren unánime, los unos por los otros, manténganse ahí, estén juntos, mantengan esa llama ahí, manténganse rojito, como ese carbón ahí, rojito, rojito, rojito. Porque el día que uno decide irse solo, como el llanero solitario, hermano, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú estás solo, por eso es que el pastor dejó a las 99 y se fue por la única. Dice, las 99 entre ellas se defienden, pero una sola es presa fácil. Presa fácil. Mis hermanos, uno solo eres presa fácil. El día que tú decidas decir, yo me manejo solo yo, me convierto en el llanero solitario, ese día se complica el asunto espiritual. A lo mejor no un día, a lo mejor no una semana, a lo mejor no un mes. Dale 6 meses, 1 año, 2 años.
No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Ojo, cuidado, las profecías bíblicas reales. No es que si alguien viene y te dice, oye, el año que viene el Bitcoin va a subir, te vas a ganar, vas a ser millonario. No, eso no. Oye, el Señor me dice que tú el año que viene vas a tener tu casa propia. No, eso no. Profecía bíblica. Profecía que viene de aquí. De aquí. Si no viene de aquí, pues eso no es una profecía real, ¿verdad? Y pues la palabra del Señor dice claramente en Deuteronomio, creo que es 14, no recuerdo ahorita, dice, ¿verdad? 14, 11, no recuerdo ahora, dice, ¿verdad? Que profeta que no tiene profecía de parte de Dios y no se cumple, pues ese profeta debe ser cortado, o sea, debe morir. Bueno, yo no digo más nada más. Dice, absteneos de toda especie de mal, ¿verdad? Perdón, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿ok? Absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, está hablando de, ahí mismo lo dice, todo el ser, todo vuestro ser, ¿ok? Uno solo. Dice, fiel es el que os llama, el cual lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor, en que esta carta se lea a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Mis hermanos, hemos terminado la primera carta de los Tesalonicenses. Dios mediante continuaremos con la segunda carta a los Tesalonicenses para terminar. Pero es una carta que a mí en lo personal me ha enseñado muchísimo, 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 muchísimo. Muchísimo. Es mi oración siempre al Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender mucho de esta iglesia, tanto como personalmente como congregacionalmente, porque sé, ¿verdad? Que es de gran ejemplo tanto para nosotros como iglesia como para nuestra vida personal. Debemos estar siempre velando, buscando la santificación. El apóstol Pablo habla de la santificación. No es que ahora no vamos a ser santos, no, santificación. ¿Ok? Tenemos que buscar, ¿verdad? Siempre estar bien presente, ¿verdad? Bien frente al Señor. Esas cosas, ¿verdad? Que traíamos o que tenemos en nuestras vidas que no agradan a Dios, pues irlas cambiando, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, ¿verdad? Que nos guíe, que nos dé sabiduría para ir cambiando cada cosa que hay que cambiar, ¿verdad? En nuestras vidas, para que podamos vivir una vida perfecta, agradable, ¿verdad? A Él. Y que podamos nosotros presentarnos como olor fragante, ¿verdad? A Él. Así que sigamos orando los unos por los otros, sigamos pues alentándonos y le pido al Señor pues que nos guarde, nos cuide y que pues nada, que estemos siempre juntos y me da mucha alegría. Amén.